Muy buenas noches a los que miran este video, sobre todo a la doctora. Soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad eh, Pedagógica Experimental Libertador y pues haré un primer acercamiento sobre mi intención investigativa para la tesis doctoral. Entonces el título de de mi intención investigativa es la familia como barrera de aprendizaje para estudiantes con discapacidad intelectual. Eh, Tenemos un primer momento, entonces tenemos pues el contexto de la investigación. eh, Estamos o laboro en la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán, en el municipio de Aguazul Casanare. Es una institución con unas sedes, ¿cierto? Entonces se tiene también que eh, pues estudiantes, el contexto de la investigación, pues tenemos estudiantes que tienen diferentes discapacidades, desde las físicas, desde las intelectuales. También hay otros chicos con trastornos, ¿no? Tiene una diferencia marcada la definición de trastornos y la definición de discapacidad. Para el presente estudio se tomará eh, como referencia y como punto de partida las discapacidades intelectuales. Bueno, entonces tenemos también que tenemos ahí en la institución educativa familias no nucleares, es decir, eh, familias que no están conformadas por papá, mamá e hijos, sino familias de solo mamá, solo papá, o contigo, con tía, abuela y demás, o pues en algunos casos papá, mamá e hijo, ¿sí? Pero tenemos diferentes. Estas ilustraciones pues muestran la institución educativa, más o menos cómo es. Tenemos algunos interrogantes que nos darán luces a nuestros objetivos, donde nuestro objetivo principal se denota por determinar la incidencia que tiene la familia como barrera de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad intelectual de la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán. Para dar alcance a este objetivo general tenemos los objetivos específicos, que el primero de ellos es caracterizar el contexto socioeconómico de las familias relacionadas a esta institución. El segundo es observar y valorar los comportamientos que tienen los estudiantes con discapacidad intelectual dentro de un ambiente escolar y familiar. El tercero es analizar las dificultades a las que se enfrentan los estudiantes con discapacidad intelectual en el momento de realizar acceso al sistema educativo. Y por último, debemos describir las concepciones que tienen los diferentes actores educativos sobre barreras de aprendizaje para estudiantes con discapacidad intelectual. Entonces, pues como se dan cuenta, está alineado, ¿no? La justificación del estudio está enmarcada en los derechos de aprendizaje, ¿cierto? En los derechos básicos de aprendizaje, en los derechos humanos, en donde por ejemplo, Bot y AISCO dicen que la inclusión se percibe tan solo como un movimiento que pretende incorporar a las escuelas comunes en aquellos alumnos que estaban fuera de ellas, ¿no? Entonces la inclusión no es solamente eh, que vayan a clases, sino que hacerlos partícipes de todas las actividades y de todo aquel aprendizaje que pudiesen lograr tener en estas instituciones de carácter educativo, ¿cierto? Entonces, y una educación de calidad, ese aprendizaje que les servirá para la vida, para ellos, ¿cierto? Entonces, pues tenemos una conveniencia, eh, bueno, realmente es poco conveniente hacer el estudio, teniendo en cuenta que realmente a nivel nacional no se ha llevado a cabo un estudio de esta índole sobre barreras de aprendizaje, sobre discapacidad intelectual y sobre todo que tenga que ver con la familia, ¿no? La familia, aunque tal vez algunos docentes o algunas personas digan que tienen mucho que ver, pues nunca o no he podido establecer una investigación que denote este estudio enmarcado en la familia. Ya tenemos por nuestro segundo capítulo, que es el marco teórico. Entonces,
iniciamos con las Naciones Unidas, la ONU, que declara o tiene la Declaración de los Derechos Humanos como les especificada, ¿cierto? Entonces todos tenemos derecho pues, a la educación, sin importar nuestra condición. Tenemos la UNESCO, que también tuvo una convención en el 2006 sobre derechos de las personas con discapacidad, ¿cierto? Y se han ido estableciendo diferentes estamentos, leyes, decretos, como tal, sobre la inclusión, discapacidad y demás. En el caso de Colombia tenemos nuestra constitución política, tenemos la Ley General de Educación, una ley estatutaria del 1618, el decreto 1421, donde nos denota sobre el reglamento del marco de la educación inclusiva, de la atención educativa para la población discapacitada y otros, ¿no? Entonces tenemos también algunas investigaciones a nivel internacional donde se han visto la necesidad que se tiene de estudiar estos procesos educativos con chicos o con estudiantes con discapacidad, ¿sí? Entonces uno de los grandes exponentes es Morin sobre diferentes diferentes situaciones que denotan complejidad, ¿no? Entonces, él con su paradigma de la complejidad nos enmarca esta parte, ¿sí? Ya en eh, nuestro capítulo 3, que es el marco metodológico, nos adentramos entonces en ese lineamiento, en esa columna vertebral que nos da como las herramientas y el proseguir de nuestra investigación, teniendo como base una investigación con un enfoque cualitativo, ¿cierto? Tenemos un enfoque cualitativo desde un paradigma interpretativo que pues busque encontrar o visualizar las diferentes situaciones que pudiesen estar relacionadas con un acontecimiento y demás, así como lo plantea pues Martínez en el 2011, ¿cierto? Tenemos un método que es la fenomenología. Esta fenomenología tiene tres apartes, hay tres expositores que son muy reconocidos, sin embargo, me iré por la fenomenología sociológica o social, expuesta por Chus, ¿sí? Con un diseño de campo que nos permite identificar diferentes variables, diferentes formas de comportamiento, tal como lo expreso en mis objetivos específicos. Debo observar y pues analizar esos comportamientos. Esto tiene unas fases. Tenemos escenario, como les decía, es la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán, donde pues tenemos unas sedes urbanas, sedes rurales, primaria y secundaria, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro proyecto educativo institucional tiene marcado dentro de este documento pues la educación inclusiva. De hecho somos pioneros, o no pioneros, sino somos el de los colegios en el municipio de Agua Azul que más atiende a población con discapacidad. Bueno, y también tiene la institución un horizonte institucional, la misión, la visión, algunos valores y demás. ¿Listo? Entonces esa parte, los informantes clave, entonces tenemos de manera general específico que son los docentes, pero obviamente se tienen establecidos para este estudio dos docentes, 4 estudiantes con discapacidad, su familia, la psicoorientadora y el rector de la institución educativa. Entonces son esa la población. Las técnicas e instrumentos de recolección, pues es entrevista, encuesta, ¿cierto? Y observación, ¿no? Entonces sobre todo hay mucha observación, mucho trabajo de campo, el que se va a tener en cuenta para esto. Y eso sería
pues nuestra intención investigativa. Espero poder proseguir con este tema. Realmente me gusta mucho y muchas gracias, doctor.